Antes de entrar a límites, ¿tienen alguna duda de dominio, rango, todo eso? Sí, yo tenía una duda. Sobre las gráficas, obligadamente tenemos que tabular para todas. Es que el licenciado lo dibuja y ya. El dominio y rango. No. En el examen solo les pide gráficas, o sea, que se den puntos, ¿no? Y lo grafiquen. Solo así. No sé si a eso te referías. No, pensaba que teníamos que graficar desde cero. No, al menos no he visto ningún examen así tampoco. Que haya entrado dominio y rango a sus exámenes, pero tal vez esta vez sí lo meta. Por eso. Gráficas solo pone gráficas de funciones, o sea, los más básicos. Ya. ¿De su práctica tienen alguna duda o algo así? Buenos días, auxiliar. Yo tengo una duda con respecto al ejercicio 3 de la parte práctica, de la que tiene el logaritmo natural, auxiliar. Ya. A ver, voy a abrir la práctica. Ya. ¿Logran ver la pantalla, no? Sí, Ausi. Ya. Ver el ejercicio 3 minutos. Aquí está. Como hicimos la anterior clase con raíces, si no mal no recuerdo, tenían que hallarse razón, analizarlo bien. Como en este caso, primero tendrían que haber analizado el logaritmo natural. A ver, el logaritmo natural de un número negativo o de cero no existe, entonces tendrían que evitar eso y tendrían que hallar esta parte, solo lo que está dentro del logaritmo, eso tendrían que haber evitado que sea igual o un número negativo. Entonces tendría que ser mayor a cero. Ahora, en esta parte, como sabrán, como notan, es una fracción. Y cuando es una fracción, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Ya, obviamente tenemos que evitar que se divida entre cero, ¿no? O sea, que en el denominador nos salga un número cero. Entonces, todo logaritmo aquí tendría que ser distinto a cero. No sé si me estoy dejando entender esa parte. Chicos. Entonces, auxiliar, en caso de que sea una fracción, tiene que ser diferente a cero. Sí. Tienen que analizarlo bien. Cuando les da una fracción es diferente a cero, pero también, digamos, en la misma fracción hay un logaritmo, una raíz.
Y cuando es una raíz, ¿qué es lo que se tiene que evitar? Es cuando es logaritmo, ¿qué es lo que se tiene que evitar también? Eso tienen que analizarlo. Ese es el problema para hallar el dominio más que todo esto. En el rango solo es despejar la X. Ya. Para esta tendrían que haber aplicado. Ya. Tendrían que haber aplicado esta fórmula. Para lograr desaparecer, digamos, el logaritmo natural, es esta fórmula, ¿no? A ambos elevamos al exponente. Ya. Entonces, ay, Dios. Ya. Entonces, una vez elevado esto, aquí podemos ver, a ver, ¿dónde está? Aquí, esta parte es igual a esto, ¿no? Esta parte que tenemos es igual a esto. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Solo va a ser igual aquí al variable que nos está dando. Entonces, solo sería igual a esto que tenemos. Y ahora, el e está elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 nos va a dar siempre 1. De ahí fácilmente despejamos la x. Aquí. Bueno, eso sería nuestro dominio. No sé si me han entendido. Aquí. Pero auxiliar, en los dos ejercicios no está despejando X. Yo estoy en dominio y rango. ¿Cómo? ¿Podrías repetir? No entendí tu pregunta. Ya no. Ya, bueno. Ya, ahora para el rango era más sencillo, solo era despejarlo. Aquí tendrían que haber despejado la X. Ay, no, sí, me enredé. Ya. Ahora, en esta parte, en la parte de la raíz, les dije que, a ver, ¿dónde está el lápiz? Les dije que teníamos que evitar estos puntos. A ver, digamos aquí la raíz que nos salga de un número negativo. Y el logaritmo, lo mismo, que sea negativo. Ya. Esto. Pero aquí tenemos un raíz. Y le dije que si no cumple con ninguna de estas tres, automáticamente van a ser todos los reales. Si no cumple, pero aquí tenemos una raíz. Aquí. Entonces, ese raíz va a afectar a lo que tenemos aquí en el exponente, porque la variable y es lo que está aquí. Entonces, tendrían que haber analizado solo esta parte. Dentro de la raíz, ¿no? Tendría que ser mayor o igual a 0. En esta parte, a ver cómo les explico esto. Ahora, como pueden ver aquí, en esta parte ya, en esta parte, no está cumpliendo con ninguna de estas tres con que les indiqué. Con ninguna. Entonces, obviamente va a ser todos los reales, pero tengan en cuenta que aquí hay una raíz. Hay una raíz, obviamente van a ser mayores a 0 aquí. Excepto el 0 nos dice. O sea, ¿cómo les explico esto? Con gráficas se logra entender más esta parte. Y por eso yo les recomiendo cuando hagan sus prácticas, traten de hacerlo con gráficas. O sea, hay aplicaciones como GeoGebra. Ahí se van a poder ubicar mejor. Ya. Ya. ¿Tienen alguna otra duda de dominio y rango?
así para entrar al límite. En su práctica 3 también hay unos 4 ejercicios de dominio y rango. Una consulta, con el licenciado grafican, ¿no?, los ejercicios de dominio y rango. Chicos. Ya, no dije nada. Aquí, el ejercicio era 10. Ya, ese es el ejercicio, sí. Ya. Aquí en la gráfica ya pueden ver del rango, o sea, excepto el 0 nos dice, o sea, va a seguir avanzando aquí, como pueden ver, va a seguir y nunca va a llegar a chocar al 0. Eso nos decía en el rango, va a ser excepto el 0. En el rango tienen que fijarse el eje de las Y, aquí, de las Y. Y para el dominio es el eje de las X. Para eso les di las gráficas, para que puedan hallar dominio y rango y puedan ubicarse. Ya. No tienen otras dudas, ¿no? Dominio y rango para entrar al límite. Auxiliar, ¿podría mandar el solucionario? La solución de todo lo que... De las prácticas. Sí. Ya. A ver, de la práctica 1 y 2 les digo, ¿no? Ya, les voy a estar pasando por Classroom, lo voy a subir ahí para que puedan compararse mucho bien. Ya, esta es su práctica 3. Aquí, sobre el dominio y rango, no sé si tienen alguna duda. Esto es una fracción, ya deben saber qué es lo que tenemos que evitar aquí. Lo mismo aquí, fracción, pero hay una raíz. Y cuando es una raíz, ¿qué es lo que tenemos que evitar también? Lo mismo aquí, logaritmo. Solo es eso. Está sencillo su práctica 3. Ya, como no tienen dudas, ya. Hasta límites con raíces, límites infinitos han llevado con el licenciado, o todavía no. Estábamos llevando la anterior clase un poco. Límites infinitos. Según mis apuntes, sí. Estamos andando muy rápido. Ya. Entonces, a ver. Espera. Ya. En esta parte. Cuando es límites, habrán visto, el licenciado les habrá explicado qué es lo que se tiene que evitar también. Tiene condiciones también los límites, no sé si indeterminaciones. Por ejemplo, ese es el 0,0, 0 entre 0
Ya. Eran límites de funciones, eso. Sí, ya. A ver, funciones. Ya. Me indican que solo hicieron límites directos. No están haciendo. Ya. Ya. Ahora. Vamos a intentar la ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? También hay sus condiciones en límites al cero. Estas indeterminaciones, les dije. El infinito menos infinito. También el cero por infinito. Aunque eso no se ve. Va a haber mucho más caso. Lo más comunes son estos, a ver, y el infinito sobre infinito. Voy a engancharlo ahorita. Ya. Más que todo son estas indeterminaciones, pero en la materia van a ver más que todo esto no van a ver esto mucho. Ya. Más que todo estos tres lo van a ver en la materia. Estas tres indeterminaciones. Ya. Entonces, ¿cuándo son límites directos y cuándo no son límites directos? Límites directos, cuando nos damos un límite, por ejemplo, aquí cuando tiende a 3, cuando tiende a 2, x cuando tiende a 2 y nos damos siguiente. Ya. Y aquí tenemos digamos 2x sobre x menos 1. Ya. Tenemos este límite. ¿Qué es cuando es un límite directo? Les dice. Tienen que reemplazar. Aquí nos dice cuando x tiende a 2. O sea, nos está diciendo que tenemos que reemplazarlo, este valor, en las x que nos da aquí. Entonces va a ser 2, aquí como x vale 2 por 2 y lo mismo abajo, 2 menos 1. Y aquí podrán ver que nos va a dar un número, aquí 4. Obviamente aquí nos va a dar. Ya. Y ahora esto va a ser igual a 4. Cuando nos da directamente lo reemplazamos en la función que nos da aquí, por ejemplo. Si reemplazamos este valor de x que nos da y nos da directamente un resultado exacto, ahí es cuando son límites directos. Y cuando no son directos, cuando nos sale este tipo de indeterminaciones. Y tenemos que convertirlo para llegar, hay que seguir a ciertos pasos para llegar a un resultado exacto, lo que queremos, a un número entero o con fracciones. Ya. Límites directos, ¿han entendido? Solo es reemplazar. Con el licenciado lo habrán hecho lo mismo también. Sí o sí. Ya. Límites directos. ¿Hicieron ejercicios de límites con factorización?
estábamos empezando a hacer, creo, dice. Ya. Primero les voy a indicar sobre estas indeterminaciones que tienen que tomar en cuenta. Y tomando esto, van a... se les va a hacer fácil. ¿Qué se llama? Límite. Aquí, cuando nos da, digamos, una indeterminación así, 0 entre 0, ¿qué es lo que recomiendo? Aquí lo recomendable es factorizar. Cuando nos sale esto, 0 contra 0, digo 0 sobre 0, tienen que factorizarlo. Ahora, cuando nos sale menos infinito, esto es según al caso también. A ver, digamos, a ver, primero antes de explicar esto. Ya, digamos, a ver. Teníamos un x a la quinta. Y un x. Ahora, aquí reemplazando el, digamos, límite cuando x tendría un infinito, ¿no? Y el infinito tenemos que reemplazarlo en la c elevado a 5 y sobre aquí menos 0. Como les dije, según el caso, este infinito es mayor, como pueden ver. Este elevado a 5, por más que reemplacemos sea 1000, ¿no? Este siempre va a ser el mayor. Aunque esto va a ser, también es infinito, pero va a ser el menor, no está elevado a ningún exponente tampoco. Entonces, aquí cuando nos da el caso, obviamente va a ser esto directamente infinito. Ya no va a ser una determinación. No sé si han entendido esa parte. ¿Han entendido? Esta parte. Sí, bien. Ya. Estos casos no suelen mucho, prácticamente no mete el licenciado Susana sobre eso. Más que todo indeterminaciones, y no he visto que haya metido límites directos hasta ahora. No he visto. Todo así con indeterminaciones. Tienen que saberlo dominar también los qué se hace cuando nos sale esta indeterminación, todo esto. Ya, aquí lo propio. Es recomendable factorizar, o si es una raíz, no, si es, hay una, ¿qué se llama? ¿A qué me refiero cuando dice propiedad de la raíz? Eso lo vamos a ver cuando ya estemos resolviendo ejercicios con raíces. Con el licenciado también lo van a ver. Antes, con el licenciado primero creo que lo van a ver. A ver, esta parte, primero les voy a aclarar. Cuando es una raíz, digamos, aquí el límite de x, aquí nos da. ¿Dónde es la raíz? Aquí no, para que me entiendan. Aquí. Se ha cerrado. Ya, vamos a continuar aquí. Esto tenía que verlo borrado. Ya, aquí donde les decía la propiedad de la raíz. Doble Z. Digamos aquí nos da un x menos raíz de x también. Aquí x más 1. No aparece ni más. Ya.
En esto, como pueden ver, aquí si reemplazamos el infinito, nos va a salir esta indeterminación. Nos va a salir eso. Entonces, ahí es donde, cuando es raíces, les estoy indicando. Cuando es raíces. Ahí, ¿qué se hace? Ahí es donde se aplica esto. Para hacer desaparecer las raíces, ¿qué hacemos? Obviamente van a elevar al cuadrado, pero en este caso, la propiedad de las raíces es multiplicarlo ambos, tanto numerador y denominador, aquí, pero aquí con el signo contrario. Lo mismo, aquí va a ser x más 1. Lo que está en el numerador, lo mismo va a ser en el denominador. X más... no parece. Ya, lo mismo. Ahora, aquí es donde se aplica la fórmula de esta parte. Sobre A más B, X paréntesis, y A menos B. Ay, qué chulo. Es lo que se aplica, es menos. Y esto aquí es igual. Es lo que tenemos aquí. Uno con positivo y otro con negativo en la raíz. Eso van a verlo con el licenciado primero, antes de, si todavía no lo han visto, no me puedo adelantar tampoco. Bueno, eso es para que puedan comprenderlo mejor al licenciado, ¿ves? Cuando les esté explicando. Ya, me han entendido, ¿no? Lo estoy borrando ya. Esa parte. Sí, Ya. Aquí de la raíz. Y ahora, cuando nos sale esta determinación, aquí, cuando nos sale esta determinación, ¿qué se recomienda? Usar mejor esto, digamos que sí le va a dar. Sí, para todo aquí ya, esta parte. A ver. Cuando nos sale una determinación así, infinito sobre infinito, tenemos que aplicarlo esto. Por ejemplo, digamos, aquí lanza lápiz. Mejor aquí. Esta cuestión. Aquí, digamos, esto estaba elevado a x elevado a la quinta, ¿no? Y lo mismo aquí está elevado a x elevado a 0, digo, al cuadrado. Aquí va a ser obviamente cuando tiende a infinito. Entonces, aquí reemplazando el infinito nos va a salir la indeterminación esto. Ahí que se indica usar esta parte, lo que nos dice. Obviamente,
Raíz cuadrada de 729. 25. Ya. Vamos a continuar. Ya hemos echado la mayoría. Aquí, como les decía, aquí les voy a aclarar esto. Aquí entre comillas, la N. Ya, vamos a continuar aquí. Aquí nos dice que la N, aquí no sé esto, tiene que ser mayor o tiene el exponente mayor. Aquí tenemos que dividirlo. Aquí no es usar. Aquí sería X. Sería esto. Es dividir. Nos dice que tenemos que dividirlo cada variable. ¿Cuál es el exponente mayor? ¿Cuál es el exponente mayor? Todos a esto dividido entre x elevado a la quinta. Lo mismo es cada variable nos dice elevarlo sobre x a la quinta, lo propio para el 1. Una vez hecho eso, se van a ir eliminando algunas variables y así se va a poder llegar al resultado. Ya. Eso vamos a verlo cuando estemos llevando infinito, límites con infinito. ¿Ya han entendido, no? Esas partes. ¿O no se han entendido? Ya, chicos. Sí, auxiliar. Ya. Ya. A ver. Vamos a hacer los ejercicios solo con esto. Todavía no he llevado infinito con el licenciado, entonces todavía no lo vamos a llevar. Pero en este caso también puede haber raíces en este caso. No, cuando nos da esto. A ver. De límites directos, todo está claro, ¿no? Ya, eso es muy simple. Límites directos. Sí, auxiliar. Ya, vamos a resolver ejercicios. Ok. Vamos a empezarlo por lo más simple. Aquí, directo aquí. Esto digamos, hacer el ejercicio. Cuando x tiende a 2, x menos 4 sobre x menos 2. Ya. A ver, reemplazando esto, ¿qué nos va a dar? Si reemplazan las 2 en la x. 0 sobre 0. Exacto. Y es una indeterminación. Aquí
¿Qué es lo que nos recomiendo? Obviamente tenemos que factorizar para poder llegar a un resultado exacto. Ya, ahora. Entonces, vamos a resolver. Aquí, en operaciones al hacer, pueden hacerlo directo también si quieren. Esta parte, factorizando. Es lo mismo que esto, ¿verdad? ¿Dónde está? Esto, esto me refiero a esto. No, está muy pequeño. No voy a lograr ver. A menos B. A menos B es aquí. A menos B. Y esto aquí es igual. Cuando digamos A elevado a elevado al cuadrado menos aquí B elevado al cuadrado por lo que es igual a esto, ¿verdad? Si tenemos esto, es igual a esto, uno con positivo y otro con negativo. Pero aquí, el 4 no está elevado al 2. Si queremos trabajar con esta fórmula, ¿cómo sería esta parte? El 4. X al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Exacto. Entonces aquí en directo lo voy a... Tienen que tener cuidado en esa parte también, porque he visto que aplicando esta fórmula, digamos teníamos 4, el 4 lo elevan al cuadrado. Obviamente nos va a salir diferente. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Ya, tenemos esto, es casi el mismo caso de esto. Entonces, ¿cómo resolvemos? Otro, los paréntesis, x menos 2, el otro con negativo y el otro con positivo. Entonces, una vez teniendo eso, esto y los rojos, esto con esto se van a ir tachando. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Entonces, en el numerador solo nos va a quedar x más 2. En todo nos va a quedar x más 2. Ahora, una vez teniendo esto, ahí reemplazamos recién el valor que nos da. El x va a ser 2 y el otro va a ser menos 2. Ahí, ahora sí nos da un número exacto. ¿Me han entendido esa parte? ¿Ha quedado claro? Sí. Ya. Eso es lo que se hace cuando sale una indeterminación, cuando es 0 sobre 0. Como no han llevado todavía con infinitos, hay muchos ejercicios con infinitos, la verdad. A ver, otro ejercicio. Más que todo, una cosa. Tienen que saber, en esta parte, si les sale una indeterminación como esto, tienen que saber factorizar. Esto es muy simple. Digamos si tuviéramos, a ver, vamos a copiarlo. Ya, pero aquí, digamos, x más 2. Aquí ya sería 2x menos 3. Aquí. Aquí sería x al cuadrado. X al cuadrado menos 9. Pero esto sería cuando tiene 3.
A ver, si reemplazamos esto, a ver, nos va a salir esto, esta indeterminación también, ¿verdad? ¿Lo han comprobado? Sí, auxilio. Sí, sale, sí sale. Ya. Entonces, lo mismo, cuando les dije que cuando sale esto es factorizar. Simplemente es factorizar. Aquí, este tipo de, cuando les da ecuaciones así, ¿lo factorizan por ASPAP? Me imagino que han llevado eso. O directo los. Por Sí, ASPA. Por ASPA. Mm. A ver, es igual a esto. Ya, a ver. Para ver, lo voy a hacer por aquí. Para no hacerlo por ASPA, yo lo hacía así. Es una al cuadrado, entonces voy a abrir. Para no hacerlo por ASPA, yo sí lo a ver, como es al cuadrado, obviamente va a tener dos variables, entonces va a ser dos paréntesis. A ambos los voy a va a ser x de x. Ya. El primer signo de aquí lo mantengo aquí, menos, pero aquí es también es menos, digamos, positivo. Es para hacerlo esto, ya, es para hacerlo más rápido. Por ASPA también, sí, se hace rápido además. Al menos yo me ubicaba más que todo con esto. Entonces, dos números multiplicados que nos dé 3 y sumados o restados que nos dé 2. Aquí obviamente va a ser 2. 3 por 1 nos va a dar 3, pero aquí es negativo, menos 3, más 1 nos va a dar menos 2. Tal vez se confundan más. Si quieren, si se ubican mejor con ASPA, háganlo así nomás. Entonces tenemos estos datos aquí, en la parte de arriba. Ahora, en la parte de abajo, ¿cómo sería? Del denominador. X menos 3 por X más 3. Más 3. Aquí esto primero voy a borrar. Aquí va a ser X menos 3, X más 1. Ese es el mismo caso que esto, ¿verdad? Esta parte. ¿O no? ¿Es el mismo? Sí. Y en vez de aquí del 4 está 9. ¿Y qué van a elevarlo al cuadrado esta vez? El 3. 3. Tienen que llegar a ubicarse eso muy bien, no tienen que confundir. Más 3, X menos 3. Ya, teniendo esto, ¿cuál se van a poder ir de esto? Con esto se va a ir. Nos va a quedar esto y a ver, reemplácenmelo y cuánto les sale el resultado. 2/3 me salió. Bueno, Sí, 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 2/3. Sí, sale. Sí. Ya. Y cuando les da, digamos, aquí es con x elevado a la quinta. Eso. Eso también hay aplicamos que... Ruffini. Sí,
¿Se ubica Rufini, no? ¿O quieren que les explique eso? Una explicada, Zaida, por A ver. Una ecuación. Es bien. Sí. Aquí, ver, va a ser X elevado a 3 menos 8X X al cuadrado. X al cuadrado más 5 más 5X ya, tenemos este ejercicio de menos 4X al cuadrado más 5, ya. Necesitamos, ¿dónde está? Aquí. A ver, esto. ¿Qué es lo que suele haber en tu fin? Aquí primero vamos a ir ordenando. Aquí están todos los casos. A ver, otro que no esté todos los casos, ¿cuál sería? Ya están las razones. Primero vamos a hacerlo por el mayor. Aquí el mayor está solo con 1, ¿verdad? No tiene ningún número, digamos aquí 3, así. Aquí está 1. Entonces, aquí va a ir el 1. Pequeño. Ya, el 1. Ahora, con el X al cuadrado, ¿cuánto tiene? Menos 4. Entonces, dejar espacio. Y ahora con el X, ¿qué es lo que me sigue? El 5 y el 2. Ya, tenemos esto. Esa parte entienden, ¿no? ¿De dónde sale estos valores, todo eso? Sí, auxiliar. No aparece una fecha. Ya, el 1 va a ir automáticamente ahí. Va a ser 18. Quiero esto mejor. Vamos a... usar esto. Así lo haremos. Aunque esto no se puede mirar tanto. Aquí no está. Si se puede. Sí. Ya. Entonces, tenemos que ir eliminando por el último término aquí, que es el menos 2. Aquí, ¿por qué número podemos multiplicar? A ver, comencemos por el 1. 1 por 1 va a ser 1. Lo vamos aquí. Ay, este no aparece 1. Es un 2. Entonces aquí va a ser 1. Aquí, por ley de signos, ¿cómo es? Menos 3. no aparece 3. Ya. Ahora, menos 3. Menos 3 por 1 va a ser menos 3. Menos 3. Y ahora, 5 menos 3 va a ser 2. 2. 2 por 1 nos va a dar 2. Dijimos que tenemos que eliminar el último término. Entonces, ya está. Esto, ¿sí? 2 menos 2, 0 nos va a dar. Entonces va esto. Y nos queda esto. A ver, ahora voy a escribirlo.
Aquí es igual. X al cuadrado menos 3x más 2. Ya. Primero vamos a hacerlo esta parte, lo que nos ha salido, el 1. A ver aquí. Ya, vamos a abrir unos paréntesis. Primero vamos a analizarlo, lo de este, menos 1. Va a ser x. Aquí está con positivo, ¿no? Y para hacerlo, para llevarlo como factorizar, es con signo cambiado. Digamos, si aquí hemos aplicado un menos 1, aquí va a ir con más 1. Diría así, si en caso de que esto fuera negativo, pero en este caso es positivo, entonces va a ser negativo. Ya, eso han entendido, ¿no? Me imagino que sí. Sí, Ya, ahora aquí nos ha quedado esta parte. Que se va a querer borrar. A ver, antes esto. Ya. Aquí. Esto nos ha quedado 1. Nuestra ecuación es al cúbico. Solo hemos hallado un término, un x. Entonces, esto sería el x al cuadrado. Obviamente, el 1 se sobreentiende. Está aquí adelante, elevado, 3 acompañado de la x. Y más 2. Eso nos quedaría. Entonces, aquí va a ser lo mismo. X al cuadrado menos 3x más 2. Eso nos quedaría. Y ahora, si quieren seguir hallando el tercer valor aquí, siguen aumentándose valores. ¿Me han entendido, Rufini? ¿O no me han entendido? sí, auxiliar. Ya, a ver, otro caso. El licenciado sí suele ponerlo así en sus exámenes. Pero aquí con 6, con 6, pero aquí no les da todos los valores, aquí digamos les da solo. Aquí, digamos esto no les da. Así, digamos, les da. ¿Y qué es lo que tienen que hacerlo aquí? Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Ya. Entonces, aquí variaría, ¿no? Nuestro aquí. Si ya es 6, en el 1, aquí. Primero vamos a hacerlo el exponente mayor. Aquí va a ser 1. Pero aquí se dan cuenta, falta el x5, el x elevado al 5, x elevado al 3, todo eso. ¿Y cómo hacen aquí para su fin? Solamente los ceros. Rellenamos con ceros. Exacto. Es lo que tienen que hacerlo en su examen. He visto que cometen varios errores también ahí. Y no les sale el licenciado. Más que todo, quiere operaciones auxiliares en su examen. Operaciones auxiliares. Si lo hacen directo, ya de dónde me han sacado eso. Y les va a ir bajando puntos. Esto va a ser sobre del x a la quinta y esto va a ser del x a la cuarta, x al 3, elevado al 3. Ahora en este caso el 2 sí tiene menos 4. El x tampoco hay, entonces 0 y menos 2. Y ahora aquí se reemplazan datos.
con 1, así van a empezar para hacer desaparecer el último dígito. Así sucesivamente lo van haciendo. ¿Han entendido, no? ¿O no se entendió? Sí, auxiliar. Ya. Me imagino que hoy en su clase de lice van a llevar infinito. Si yo les explico, tal vez no me van a entender. Mejor primero que lo haga el licenciado y luego yo les voy a explicar. Límites. Su parcial es en septiembre, ya, ¿no? Prácticamente, más que todo lo mete límites en su primer parcial. Límites con raíces, con doble raíz, todo eso. Tienen que ir practicando las tareas que les da el licenciado, ¿no? También tienen que practicar, o sea, ejercicios como tarea, este ejercicio les dice. Y, digamos, era un ejercicio con raíces, con doble raíz. Y eso suele meterlo a sus exámenes también, las tareas que les da. Como práctica, por ejemplo. Ya. Eso sería todo. Ahora, de su práctica. Como ya saben que por este mes teníamos que pasarlo virtual, y justamente 1 de septiembre está llegando el día jueves. Entonces, su práctica 3, mañana voy a bajar a la universidad y voy a averiguar un poco del ambiente y les voy a estar informando por el grupo en qué ambiente vamos a pasar. Si aún no me han asignado un ambiente, entonces las clases aún van a ser virtual, me imagino. Aunque lo dudo. Ya. Entonces su práctica 3 van a entregar en la clase de auxiliatura el día jueves de manera presencial. Ya no tienen dudas, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Tienen dudas? Axi, una consulta en cuanto a las clases, ¿sí o sí se va a respetar el que sea desde el 1 de septiembre, o sea, jueves, o es que ya desde la siguiente semana, desde el lunes? Porque se me hace raro empezar un jueves. ¿Sabe algo, Axi? La verdad, no. Pero dicen que sí va a comenzar el día jueves. No, es Ok. hecho de algunos docentes también. Vamos a comenzar el día jueves, ya es de manera presencial. Entonces yo creo que sí va a comenzar. Está bien. Van a tener su primera clase con el licenciado el día jueves. A ver, no sé si este semestre lo haga, pero el anterior semestre, el primer día de clases presenciales, los había tomado un repaso. Y ese repaso prácticamente valía como una práctica de auxiliatura. Y a muchos les saben buenas notas, 80, 90, todo eso. Entonces, si va a ser presencial ya jueves, así que vayan preparados. Tal vez les tome el repaso, no sé, no les sabría decir. Zaida, Dime. una pregunta. En la práctica estoy viendo un límite que nos sale la indeterminante 0 elevado a 0. En ese caso, ¿cómo deberíamos de desarrollar o qué deberíamos aplicar? En esta parte, aquí. En el ejercicio de resolver los límites directos. Sí. Ah, Obviamente cualquier número elevado a 0 te va a salir 0 siempre. No hay infinito todavía en su práctica. el 1 sobre x elevado a 1 sobre x. Esto. Ese, sí. Eso me estaba olvidando de explicarles. En el R4 también. Ya, son límites directos, ¿no? Aquí lo habrán visto. Son límites directos de los 4 ejercicios. Aquí les quiero explicar algo. Ese término siempre. Estoy compartiendo la pantalla, creo que no. ¿Dónde voy a compartir? Ya. Ay, qué desastre está aquí. En límites, cuando, a ver, solo en límites, por si acaso. Esto. El licenciado no sé si les ha dado, digamos, K sobre Z. Esto.
En límites, esto, una constante es esta parte, cualquier número puede ser, es igual a infinito. Eso tienen que tomarlo en cuenta porque hasta en resultados así como aquí, le sale así una constante infinito, pero lo pone en error, no tiene límite, lo pone usted. Y luego de ahí el licenciado no. Pues, el licenciado más que todo lo valora el resultado y el procedimiento que han hecho. Les puede hacer valer el procedimiento, pero el resultado ya no tiene límite, ya lo están cambiando todo. Cuando les da un constante sobre cero es igual a infinito. ¿Eso ha quedado claro? Solo tienen que aplicarlo eso. Y en su caso les va a dar infinito, digamos. Elevado a infinito. Entonces, ¿y eso aquí es igual? A infinito. Ya les he resuelto la práctica. No ve, solo es así, es infinito les sale. Tienen que tomar en cuenta en su práctica. Tanto en el examen de licenciado. En el examen de licenciado también. Suele ponerlo así, licenciado. Ya. ¿No tiene más dudas de su práctica? Disculpe, auxiliar. Sí, dime. No sé si podríamos resolver algo similar, algo del ejercicio 2 o si no 3 de la práctica. ¿Con qué valor vamos a trabajar del pi? Si es con todo o redondeados. Ah, aquí. Las funciones trigonométricas. Sí. A ver, en el colegio han llevado, ¿no? Funciones trigonométricas en el colegio. ¿O no han llevado trigonometría? El seno de 2pi es igual a 0. Sí, exacto. Les dan cuadrito, ¿no ve? Sí. Sí, les dan cuadrito, ¿no ve? Todo. Ahí está. Ahí tienen que encontrar esos valores. Aquí les va a dar seno de 2pi, ¿no ve? Aquí seno de menos 1. De acuerdo a nuestros formularios. Sí. Exacto. Solo es eso. Ahí les da cuadritos. En el colegio me imagino que han llevado eso. Pero aquí les va a salir ya coseno sobre 2x es igual a... Lo mismo aquí, seno de pi. Aquí van a reemplazarlo por menos 1, pero ese menos 1 va a salir de aquí. ¿Y esto en qué se va a convertir? Eso tienen que analizarlo. Ya. Solo diría eso, no sé si tienen algunas dudas. He aclarado sus dudas del compañero que ha preguntado, ¿verdad? ¿O no? Sí, creo que tengo el cuadrito. Les voy a pasar si no lo tienen. No se preocupen por eso. Ya. Sería todo eso. Aquí es lo que hicimos hoy en la práctica. En esta parte tienen que analizarlo bien, este ejercicio. Esto es por Ruffini, ambos lados la van a resolver por Ruffini, es todo. Está sencillo su práctica 3. Ya, las soluciones de sus prácticas, a ver, les voy a subir junto con su práctica 3 a Classroom. Ya no hay más dudas, ¿no? ¿O tienen otras dudas? De mi parte quedó claro, Seila, gracias. Ya. Creo que... Ya cambiar, a ver, aquí en el chat dicen que sí, es posible cambiar el horario de auxiliatura. Ya no se puede. A menos que, a ver, digamos, en el ambiente que he solicitado es a las 7:45. Si no me dieran un ambiente a esa hora, no hubiera ningún ambiente, sí, ahí sí tenemos la obligación de cambiar de horario. Pero si nos van a dar un ambiente, no creo. No, es imposible cambiar. Así que no podemos cambiar. Si tienen choques, a ver, la asistencia no se toma en cuenta porque lo mismo que les favorece también a algunos les perjudica.
Por eso mismo la asistencia no vale. Zaida, este jueves vamos a dar el repaso, el 1 de septiembre. Ay, ¿cuánto es su parcial? A ver, El 12 de septiembre. Antes de su parcial han quedado, ¿no? Un repaso. Entonces, Pero ¿cómo es esto? Hoy es el 12 de septiembre cae el lunes. Sí. El jueves A ver. 8 estaríamos dando. Ah, sí. Sí, exacto. El día jueves 8. Ya. El lunes. Sí. A ver, otras preguntas. A ver. Ya no tienen dudas, ¿no? Así para terminar de la clase. Queda un minuto. Ya, creo que ya no tienen dudas y como les dije sobre el ambiente y todo eso les voy a estar informando por el grupo. Eso sería todo y que tengan un lindo día. Creo que tienen clase a las 10, vayan a descansar. Tal vez no se nada tampoco. Gracias, Zaida, igualmente. Cuídate. Ya, hasta luego, chicos. Se cuida, sí. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego.